Hola muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Cómo les acaba de ir? ¿Cómo van? ¿Qué tal esta semana? Buenas tardes, profesor. ¿Todos muy bien? Excelentemente. Me alegra mucho. Listo muchachos, pues bienvenidos a esta segunda sesión que tenemos en línea. Vamos a darle inicio ya, veo poquitas personas, pero pues igual pues no justifica esperar un poco más de tiempo, ya que habíamos quedado que a las 6 de la tarde, pues para desocuparnos temprano, ¿no? Entonces vamos a darle inicio. De igual manera estamos, pues yo estoy grabando estas conferencias, entonces eh, después de que terminemos yo les comparto por medio de WhatsApp yo les comparto la grabación, ¿listo? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en la base de datos, que son las relaciones, ¿cierto? Las relaciones que existen en las bases de datos. Pues en ese momento, en el ejercicio que hicieron, tenemos unas tablitas, ¿cierto? Tenemos unas tablas, creamos una tabla cada uno con un problema diferente o con una situación diferente. Pues la idea de la base de datos es que tenga relaciones. ¿Por qué? Porque pues en el momento tenemos tablas separadas que no están haciendo nada, o sea, simplemente están las tablas. Pero necesitamos empezar que ellas se relacionen unas con otras para que entre todas las tablas me formen la base de datos, ¿cierto? Recordemos que la base de datos tienen que estar todas las tablas relacionadas. ¿Para qué? Para el momento que yo necesite un dato, pueda hacer una consulta de manera general y mostrar diferentes tipos de campos, ¿no? Entonces, en este caso, les voy a compartir la pantalla un momentico para explicarles primero cómo haría yo una relación en una base de datos partiendo del esquema que ya tengo. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir la pantalla un momentico, por favor. Listo, ahí están viendo mi esquema de tablas, sí, en un documento en Word. Sí. Listo, entonces en mi ejemplo, le voy a explicar en mi ejemplo, yo tengo estas tablitas, ¿cierto? Banco, sucursal, cliente, deuda, fiador y propiedades. Yo las uno, ¿cierto? Yo dije que el banco tenía unas sucursales, que las sucursales tenían unos clientes, ya tengo como las uniones, ¿cierto? Ahora me hace falta qué tipo de relación tienen esas tablas. Por ejemplo, ¿qué tipo de relación tiene banco con sucursal? Sucursal con cliente, cliente con deuda, cliente con fiador y fiador con propiedades. Cada unión de dos tablitas debe tener un tipo de relación. Actualmente existen tres tipos de relación en las bases de datos, ¿cierto? La primera es la relación uno a uno. Quiere decir, en este caso, digamos, si esto fuera uno a uno, se podría decir que un banco tiene solo una sucursal, ¿cierto? Un banco tiene una sola sucursal. Esa sería una relación uno a uno. Hay que entenderlo por ese ladito, ¿cierto? Un momento que cuando ingresan, ya. Listo, entonces, uno a uno se entendería que un banco tiene una sola sucursal y la sucursal pertenece a un solo banco. Ese sería el tipo de relación uno a uno. Ahora tenemos la uno a muchos o uno a varios. También se encuentra a veces en la red, uno a varios o uno a muchos. Quiere decir que un banco tiene muchas sucursales, pero que las sucursales pertenecen a un solo banco. ¿Sí? Ese sería el otro tipo de relación uno a muchos. Vuelvo y les repito, un banco tiene muchas sucursales y muchas sucursales pertenecen a un solo banco. Y ahora tendríamos la relación muchos a muchos o varios a varios. ¿Qué quiere decir? Que muchos bancos tienen muchas sucursales y que muchas sucursales pertenecen a muchos bancos. ¿Listo? Ahora pensemos o ayúdenme a mirar qué tipo de relación tendría banco con sucursal. Intentemos pensar un poquitico. Pongamos en el contexto
¿Será una relación uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos? Alguien que me ayude. ¿Quién da por ahí una opinión? Que nos ayude. ¿Qué opinan ustedes según lo que les acabé de explicar? Sería uno a muchos, porque hay muchas sucursales del mismo banco. Sería muchos a muchos, porque hay sucursales que atienden varias entidades bancarias, como los Copenesa. Bueno, sí, técnicamente si estamos hablando de una entidad como Copenesa, se podría decir muchos a muchos. Pero en este caso, digamos que estamos hablando en general de un banco común y corriente, ¿sí? Pero muy bien la aclaración. Es importante tener el contexto de la base de datos que vamos a hacer, ¿sí ven? Porque eso es muy cierto, podría ser muchos a muchos. Si estamos hablando de una empresa como Copenesa, Copenesa tiene muchas sucursales y atiende o presta servicios a muchos bancos. Muy bien, muchas gracias por ese aporte tan importante. Pero entonces en este contexto pensémoslo en bancos normalitos, Banco Bogotá, Banco de Vivienda, Itaú, Citibank. Bueno, ¿quién da más? Ya tenemos por ahí que es uno a muchos, también tenemos una idea de muchos a muchos. ¿Qué más dicen los otros compañeros? De a uno, por favor. Cuando se habla de que es un solo banco, tiene muchas sucursales. Pero si la base de datos es de un solo banco en específico, ya la tabla banco no existiría, solamente existiría la tabla sucursal. Pero si queremos llenar una base de datos con diferentes bancos, cada uno de esos bancos tienen muchas sucursales. Correcto, muy bien. Bueno, entonces técnicamente sería uno a muchos, ¿cierto? Porque digamos, Da Vivienda es un banco, ¿cierto? Da Vivienda tiene muchas sucursales, ¿sí o no? Digamos, puede tener sucursal en el centro, en Real de Minas, en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, ¿cierto? Esas muchas sucursales, o sea, las sucursales que le acabé de nombrar, Piedecuesta, Real de Minas, pertenecen a un solo banco, ¿cierto? En este caso, las sucursales de Da Vivienda pertenecen solo a Da Vivienda, ¿cierto? O sea, esa sucursal de Real de Minas de Da Vivienda no podría pertenecer a, por ejemplo, a Banco de Bogotá, ¿cierto? Entonces, por eso es uno a muchos. Un banco tiene muchas sucursales y esas sucursales pertenecen a un solo banco. En mi ejemplo, ¿cierto? Vuelvo y les digo que van también en el ejemplo de ustedes y en el contexto que ustedes hayan creado o hayan diseñado la base de datos. Ahora pensemos en la sucursal cliente. ¿Qué tipo de relación tendría sucursal cliente? Muchos a muchos. Muchos a muchos, dicen por ahí. ¿Quién da más? Igual, muchos a muchos. Muchos a muchos. ¿Quién da más? ¿Quién dice más? Si yo pondría que es unos a muchos, ¿ustedes qué opinan? ¿Que está mal o se podría también? ¿O cómo lo entenderían si yo les digo, yo quiero poner una relación unos a muchos? Que solo fuera una sucursal, o sea, que solamente fuese uno. Bueno, sí, bueno, pues técnicamente, a ver, en algunos bancos, pues no los conozco todos, pero algunos bancos sucede lo siguiente. Por ejemplo, hay una sucursal, tiene muchos clientes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, esos clientes, digamos, la sucursal Da Vivienda Real de Minas, tiene muchos clientes. Entre esos clientes, por ejemplo, estoy yo, ¿cierto? Kevin Castellano es un cliente. Ese cliente solamente pertenece a una sucursal. O sea, yo puedo ir a hacer vueltas en cualquier sitio, pero en el momento que estoy haciendo, por ejemplo, la apertura de un crédito o algo, ellos me van a mandar a la sucursal con la cual yo tramité o el crédito o tengo los productos. Los productos de un cliente siempre van asociados a una sucursal,
Si usted miran, usted, por ejemplo, un crédito en Comultrasan, usted saca un crédito para estudio y cuando usted llama, usted le preguntan, ¿de qué oficina es su crédito? Usted, no, pues no sé, y ellos le revisan allá, de la oficina de San Francisco, ¿sí? No, pues no sé si estén de acuerdo conmigo o no. Pues normalmente cuando uno llama a un banco siempre está asociado a una sucursal, los productos que uno tiene. Igual, pues vuelvo y les digo, va en el contexto como ustedes lo creen, pero para mí sería unos a muchos. Una sucursal tiene muchos clientes, pero esos clientes siempre van a estar asociados a una sola sucursal. Puede ser que yo esté a la de Real de Minas, puede ser que el compañero Ángelo esté a la de Piedecuesta, la compañera Estefanía esté en la del centro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es donde uno hace la apertura de los productos. Pero igual, vuelvo y les digo, va de la manera en la que ustedes interpreten el problema. En este caso yo lo interpreto así, entonces para mí sería unos a muchos, ¿sí? También podría ser que haya algún tipo así como estilo Copenesa, por ejemplo, donde usted diga, no, es unos a unos, ¿sí? Puede ser que nada más tenga una sola sucursal ese banco. Bueno, ya va como tal en cómo interpretemos el problema o la información que nos den, ¿no? Cuando estamos realizando una base de datos a una empresa, pues tenemos que hacer una investigación sumamente amplia de qué tipo de servicios prestan ellos, todo eso. ¿Listo? Vamos con el otro, cliente y deuda. ¿Qué tipo de relación pondrían ustedes acá? De uno a muchos. Uno a uno. ¿Por qué uno a muchos y por qué uno a uno? Un cliente tiene varios créditos, por ejemplo. Un cliente tiene varios créditos, ¿sí? Y varios créditos pertenecen a un cliente, ¿cierto? Sí. Ok, se podría. El que dijo uno a uno, ¿por qué uno a uno, compañero? ¿Usted cómo lo entiende? Aló. ¿Sí? Uno a uno porque es el cliente con una deuda, ¿no? Sí, pues bueno, es que vea que eso es lo interesante de las bases de datos, ¿cierto? Si ven, cada uno, pues yo sé que las personas que no hablan también están pensando tal vez que es uno a muchos o uno a uno o muchos a muchos, porque es dependiendo de la manera en lo que uno la interprete, o bueno, ya si estamos trabajando para una empresa, es la manera en la que la empresa me indica, ¿cierto? Habrán bancos donde dicen que un cliente nada más puede tener una sola deuda, que si tiene más de una deuda no se le presta más. Entonces sería uno a uno, ¿cierto? Puede ser uno a muchos, ¿cierto? Un cliente, tal vez, si yo soy el gerente del banco, cojo y le digo, bueno, compañero, vean, pues nosotros podemos que el cliente tenga hasta 3 deudas. Entonces puede tener muchas deudas, puede tener 1, 2, 3 deudas. Nosotros lo permitimos. También podría ser muchos a muchos, ¿cierto? ¿Por qué ustedes creen que podría ser muchos a muchos? Porque un cliente puede tener varias deudas en varios bancos. Sí, pero digamos, sí, claro, o sea, digamos, un cliente, pero entonces sería uno a muchos, ¿cierto? O sea, pues según lo que usted me dijo, un cliente puede tener muchas deudas, ¿sí? Las puede tener en varios bancos. Varios clientes pueden tener varias deudas en varios bancos. No, porque sería uno a muchos. Porque digamos que ahí no estamos, No sería. ahí no estamos haciendo uso de la tabla banco. Si fuera con la tabla banco, tal vez sí. El cliente puede tener muchas deudas y en muchos bancos, claro. Pero en este caso estamos intentando relacionar cliente y deuda. Entonces, ¿ustedes por qué creen que se podría aplicar el muchos a muchos? Porque para los efectos de la sucursal, muchos clientes tienen muchas deudas, ¿no? Muchos clientes tienen muchas deudas. Sí, sí.
digamos, bueno, muchos clientes, o sea, varios clientes tienen varias deudas, pero si yo intento hacer la relación de deudas a clientes, ¿por qué mucho a mucho? O sea, sí, pues la estamos haciendo bien de aquí hacia allá, pero recuerde que también debemos hacerla de allá para acá. Entonces ponemos muchos a muchos, o sea, bueno, pues les voy a poner el ejemplo, vean. No sé, por ejemplo, vamos a sacar una casa. Yo con mi esposa vamos a sacar un crédito de vivienda, ¿cierto? Entonces, se puede que muchos clientes, porque mi esposa y yo somos clientes, ¿cierto? Tenemos una deuda tenemos una o podemos tener muchas deudas con un banco. Entonces, por eso sería muchos a muchos. Pero ahora la deuda, o sea, la deuda puede pertenecer a muchos clientes. ¿Por qué? Porque si yo saco la deuda con mi esposa, los dos vamos a aparecer en el crédito. O sea, el crédito, ¿cuántos clientes tiene? Tiene dos clientes. Dos, correcto. Entonces, por eso sería, se podría muchos a muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la deuda tiene un cliente que se llama Kevin Castellanos y la deuda tiene otro cliente que es la esposa de Kevin, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, hay que mirar el contexto, hay que mirar de pronto la empresa cómo nos lo está planteando, la empresa cómo funciona, o en última, si la empresa no nos da muchos datos, intentar acomodarlo, sí, jugar, bueno, ¿qué pasa con el uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno, ¿cierto? Entonces podemos decir muchos a muchos, ¿cierto? Se podría decir, es válido, ¿cierto? Digamos en un crédito de vivienda o un crédito, pues creo que cualquier crédito se puede hacer poniendo las dos personas, ¿cierto? Se ponen las dos personas como titulares, ¿no? Porque ya otro tema es el fiador. Pero como titulares de la deuda pueden estar dos personas, o creo que en vivienda dejan meter como hasta los ingresos de tres. Bueno, pues no sé muy bien, pero dejan meter varias, o sea, usted puede sacar con varias personas un crédito y ser ambos titulares de ese crédito. Entonces se podría poner muchos a muchos, listo, entonces dejémosla muchos a muchos. O uno a muchos también estaría válido, o uno a uno también estaría válido si fuera que las políticas del banco dijera que un solo cliente puede tener una sola deuda con ellos. Pero en este caso estamos hablando de varios bancos. Entonces, preferiblemente utilizar o unos a muchos o muchos a muchos. ¿Listo? Ahora, el cliente y el fiador. ¿Qué tipo de relación habría entre cliente y fiador? ¿Y por qué? Muchos a muchos, porque varios fiadores pueden afiliar a varios clientes. Mm, Creo que es de uno a muchos. sí. Pues yo diría que eso depende de la política del banco. Ajá, muy bien. Exactamente, sí. Bueno, sí, pues la verdad, todos tienen razón. A ver, uno a muchos también creería yo que sería como la ideal, ¿sí? Pero lo que dijo la compañera ahorita, partiendo de la política del banco. Normalmente cuando yo soy fiador y le estoy sirviendo de fiador a Kevin Castellanos, si yo me voy para otro banco a sacar un crédito, yo ya no puedo servir de fiador, ¿cierto? Cuando ellos me revisan en el sistema y dicen, no, pero vea, esta persona ya está siendo fiador de otro crédito. O sea que ya su capacidad de endeudamiento disminuyó. Por ende, no serviría para ser fiador de más de un cliente. Pues así lo entendería yo, ¿no? Pero cabe resaltar que tal vez alguna política de un banco diga, no, eso no pasa nada. Puede ser fiador hasta de 8 personas. Eso pues de que tenga finca raíz no pasa nada. Ah, bueno. Listo, pero yo también lo entendería más de uno a muchos. Un cliente puede tener varios fiadores, ¿cierto? Dependiendo del banco, le pueden decir a usted, bueno, ponga 2 fiadores, o también le podrían decir solamente un solo fiador. Estaba en el banco, y el fiador solamente le puede servir a un cliente. Bueno, las bases de datos son así, son relativas, ¿no? Cada persona tiene su punto de vista, eso está bien, porque digamos, en este caso, pues, digamos que este ejemplo, pues lo hice yo,
basado en mi problema, ¿no? Entonces, digamos, tal vez ustedes lo podrían hacer basados en otro problema y también tienen la razón, pero no quiere decir que estén mal. La idea es que me entiendan el tipo de relación, ¿sí? Eso es lo más importante. Y fiador y propiedades, ¿qué tipo de relación le pondrían ustedes? De uno a muchos. ¿Por qué? Porque un fiador puede tener muchas propiedades. Y las propiedades pertenecen a un solo fiador. Exacto. Sí, perfecto, listo. Muchas gracias. La verdad, esta uno a muchos es una de las relaciones que más se utiliza. Si ustedes miran en internet, esa es la relación que más se utiliza en las tablas. ¿Cierto? Pues sí quiere decir que un dato de acá puede estar en varios de acá. Básicamente eso. Entonces, partiendo de acá, ¿sí les quedó claro el tipo de relaciones o tienen alguna duda? Para aclararla de una vez y poder pasar a Access. Profe, yo tengo una duda. Señor. Digamos que si uno tiene una tabla, ¿se puede compartir en relación con las otras con otras dos tablas? O sea, que no sea lineal la relación, sino que, un ejemplo, cliente, fiador puede estar relacionado con deuda y con clientes. Sí, claro, usted acá podría hacerle la otra relación, acá. Ah, ok. Sí, Correcto. sí, es válido porque, digamos, a veces puede ser que el fiador esté asociado al cliente o a veces lo asocien directamente a la deuda, ¿no? Ya, digamos, pero sí se podría, no habría ningún problema. Si yo hago acá otra relación, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo claro? Esto es importante, el tema de las relaciones es importante, eso es lo que le da la vida a la base de datos, porque el resto son tablas. ¿Sí? ¿Cómo creo una tabla? Eso lo podemos hacer fácil, ¿cierto? Creamos el problema, creamos la tabla. El problema es saberla relacionar, y es importante saberla relacionar, porque al momento que la pasemos a Access y vayamos más adelante a hacer consultas, es donde nos empezamos a dar cuenta, ay, vea, ¿por qué me botó ese error o por qué me mostró esto de esta manera? Claro, porque yo tal vez la relacioné mal. ¿Claros con esto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí. Vale, entonces ahora me voy acá para Access, ¿cierto? Tengo la tabla banco y tengo la tabla sucursal. En este caso, pues, me tocó borrarla, pero la voy a volver a llenar. Listo, ustedes tienen acá todas las tablitas, ¿cierto? Y los formularios. Disculpe la interrupción, que si le puede dar No. acceso a Diana, a Diana. Ay, qué pena. Listo, gracias. Listo. Entonces, ahora vamos, bueno, ustedes ya tienen acá todas las tablitas con los diferentes formularios. Bueno, vamos a ver entonces aquí un temita, ¿cierto? Vamos a ver, bueno, no sé si cuando estaban creando la vista diseño, aquí les salió un tipo de dato que es asistente para búsqueda, ¿sí? Ese asistente para búsqueda es básicamente si cuando yo voy a llenar este dato de tipos de datos, o sea, por ejemplo, pongamos acá, bueno, no sé, para inventar tipo de sociedad, por ejemplo, ¿cierto? Los bancos. Entonces, acá en tipo de datos yo me puedo ir para asistente para búsqueda, ¿cierto? Y le voy a decir acá en este caso que escribiré los valores que desee. Entonces, le doy siguiente y aquí yo empiezo a escribir los valores que yo quiero que se me muestren en una lista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser SAS, puede ser limitada, no sé, o digamos que puede ser natural. Un ejemplo, ¿sí?
Y pongo, de aquí para abajo, pongo lo que yo quiero que se me muestre. Le doy siguiente y le doy finalizar. ¿Cierto? Al momento de, bueno, guardo. Al momento de yo estar llenando acá esto, por ejemplo, el Banco 100, Itaú, Avenida, cuando llego a este tipo de datos, mire lo que pasa, ¿sí ven? Se me habilita es una lista donde yo escojo qué tipo de sociedad es. ¿Sí? Lo puedo hacer para cualquier campo, ¿no? Es para limitar. ¿Sí? Podría ser también si una persona, tipo de documento. Entonces podría poner acá cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, pasaporte, bueno, permiso, el PEP, lo que yo considere necesario y él me lo va a mostrar en esta lista. Ese sería el tipo de dato para asistente para búsqueda. ¿Listo? ¿Claros ahí con este pequeño paréntesis? Sí, señor. Hello guys, how are you? Listo. Entonces, bien, ahora lo que vamos a hacer, entonces es lo siguiente. Para yo relacionar acá, paremos aquí en banco y sucursal, que son las que yo tengo acá, banco y sucursal, ¿cierto? Si miramos el banco, tiene un campo que es la ID del banco, el nombre, la dirección y el tipo de sociedad que lo acabé de crear, ¿cierto? Tenemos acá. Ya vamos a sentir un pequeño respiro después de esto, ¿cierto? Bueno, con toda la energía. Ahora bien, ahora según la lectura que ustedes hicieron, el trabajo de investigación, recuerdan que por ahí nos nombraba algo de la llave primaria. ¿Sí recuerdan lo de la llave primaria, no? Sí, señor. ¿Qué es la llave primaria en una tabla? ¿Para qué me sirve la llave primaria? La plataforma Schoology, es el identificador de cada tabla. Y un identificador único de cada tabla, ¿cierto? O sea, en este caso, vean, yo puse que este campo y de banco es la llave principal. Por eso tiene que ir la llavecita. Es la famosa primary key, ¿cierto? Este valor y de banco debe ser único, o sea, yo no lo puedo repetir, ¿sí? Importante, la llave primaria debe ser un dato único y no se puede repetir. Por ningún motivo se puede repetir ese dato. ¿Listo? Y sucursal también tiene una llave primaria, ¿cierto? Profesor, yo tengo una pregunta. Señor. Si tengo una llave primaria en una tabla con un nombre en específico y creo otra tabla y creo un campo con el mismo nombre de la llave principal de la anterior tabla, ¿eso genera algún problema? Sí, en Access, bueno, pero lo ideal en buenas prácticas sería no hacerlo. Pero digamos que cometimos el error. Si lo cometimos, Access puede asimilar y nos puede relacionar esas dos tablas de una vez. Así no queramos. A veces pasa y nos relaciona esas dos tablas porque tienen el mismo nombre y el mismo tipo de datos. Al tener el mismo nombre y el mismo tipo de datos, él lo que va a hacer es probablemente no lo vaya a relacionar. No importa que una sea una llave principal y la otra sea un campo normal. Claro, no importa porque ya voy ahí. Ahora bien, tenemos la llave primaria, ¿cierto? Y si leyeron lo que era la llave foránea o la llave secundaria, así le llaman llave secundaria. Sí, señor. ¿Qué es? Pues según lo que leyeron, ¿para qué sirve en una base de datos? La llave foránea. Esa es la llave que identifica la primaria de otra tabla y es la que nos permite hacer la relación entre ellos. Exactamente. Entonces, ahí va lo de la pregunta del compañero. Por ejemplo, miren, según en mi esquema, yo digo que el banco tiene una relación uno a muchos, ¿cierto? O sea, el banco sería el papá y sucursal sería el hijo. En este banco, mi llave primaria es ID banco, ¿cierto? Como yo necesito relacionarlos, ¿cómo relaciono esta tablita? Necesito agregarle una llave foránea acá. ¿Y cuál es la llave foránea?
es yo coger esta tabla y agregarle un campo que se llame ID banco. Si yo le agrego acá un campo que se llame ID banco, de una vez estoy haciendo la relación, ¿sí ven? Estoy relacionando este ID banco con este ID banco, que era lo que me preguntaba ahorita el compañero. Entonces hagámoslo acá, por ejemplo, en Access. En Access me voy acá, tengo ID banco, tipo de datos. Ojo, debe ser el mismo tipo de datos también, el mismo nombre y el mismo tipo de datos. Ahora vamos a crear la relación con sucursal. Me voy acá para sucursal, se llama ID banco. Me voy acá para sucursal y voy a crear un tipo de campo que se llame ID banco. Y digo que es texto corto y que es la llave foránea. En este caso. ¿Listo? Voy a guardar y me voy aquí para herramientas, relaciones. Ahora bien, vea, yo la tengo acá y la tengo acá. Tengo dos opciones, cojo y la arrastro acá, vea, con clic sostenido, me la llevo para acá. Y él de una vez, mire la relación que me hace. ID, banco con, vea, de la tabla banco, cójame ID banco y relaciónenla con la tabla sucursal con el campo ID blanco. Exigir integridad referencial lo que me permite es que yo no pueda llenar este campo acá, yo no puedo llenar este campo acá sin que ya haya creado el campo principal. Eso significa integridad referencial. O sea, primero tengo que crear el papá para poder crear el hijo. Eso es integridad referencial. Si yo le habilito estos dos, actualizar en cascada y eliminar en cascada, ¿qué es actualizar en cascada y qué es eliminar en cascada? Cada vez que encontremos el término en cascada en la base de datos, quiere decir que si yo modifico un dato acá, en esta tabla papá, al momento de guardar, que se me actualice en cascada, o sea, que todo lo que esté relacionado con el banco, en este caso sucursal, ¿cierto? Que están relacionados, también se me actualice de manera automática. Eso significa en cascada. Y lo mismo eliminar. Si yo elimino algo de acá, que se me elimine allá, directamente con las tablas que estén relacionadas. ¿Claros hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Sí, instructor, yo. O sea que el ID banco, que es la llave principal de esa tabla, cogería la llave foránea de sucursal, no cogería la principal, sino la secundaria. ¿Sí? Correcto, exactamente, claro. Miren, acá miremos el dibujito banco, tiene ID banco, que es su llave primaria. Y él se va a relacionar por medio de ID banco de sucursal, que sería su llave foránea. Yo no podría relacionarlo con la llave principal, porque recuerden que la llave principal es única de cada tabla. ¿Sí? Entonces, digamos, yo no podría hacer ese tipo de relación con ese campo. Siempre debo crear la llave foránea. Otra pregunta, entonces la llave principal, ¿qué la haríamos en esa tabla? ¿Aquí en sucursal? Sí, sí, señor. Pues técnicamente tendría que relacionarla con cliente. ¿Sí ven? O sea, digamos ya cuando vaya a hacer la segunda relación de sucursal y cliente, este ID sucursal tendría que relacionarlo con ID cliente. Es que las llaves primarias sí o sí deben estar en las tablas, porque es un valor único de identificación, o sea, sí o sí deben estar. Por ejemplo, cuando lleguemos aquí a esta relación, esta tabla propiedades, pues no se va a relacionar con ninguna, ¿cierto? Pero igual él debe tener su llave primaria. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento yo necesite agregarle otra tabla. Entonces, imagínense cuando yo necesite agregarle otra tabla y diga, ay, no, imagínense que la tabla propiedades yo no le puse ninguna llave. Ahora, ¿cómo la relaciono? Entonces, se me vuelve un problema. Entonces, siempre todas las tablas deben tener su llave primaria. Y la llave foránea se les agrega
a la tabla con la cual la quiero relacionar, ¿cierto? En este caso, ID banco, cojo este campo y lo agrego acá como llave foránea. Otra pregunta, ¿cuántas llaves foráneas permite cada tabla? Dependiendo de las relaciones. Por ejemplo, el compañero me había dado un ejemplo acá de que él podría hacer esto acá, ¿cierto? El compañero lo que me dijo fue esto. Me dijo, profe, si yo necesito agregar acá otro campo, entonces, si ustedes miran, fiador va a tener dos llaves foráneas. Va a tener una llave foránea de cédula guión piso clip y va a tener otra llave foránea de y de deuda. Entonces puede tener las llaves foráneas que sean necesarias para relacionar las tablas. Al manejo de todas estas herramientas. Ok, muchas gracias. Vale. Pueden mirar, pueden ver. Y ¿por qué no? Listo, entonces cogí acá ID banco y me fui para acá para el campo ID banco que creé. Recuerde que deben crearlo con el mismo tipo de dato, ¿no? Importante. Si acá digo que es tipo texto corto, acá también texto corto. Tal cual lo escribí acá, lo escribo acá. Y miren la relación, vea tipo de relación, si la ven acá, uno a varios. Y esto ya es opcional, ¿cierto? Ya les expliqué que era en cascada. Y le doy crear. Y los pueden subir. Qué pena que necesito. Los exámenes que pues ustedes saben que están programados. Listo, acá selecciono esto y le doy crear. Mire, y acá tengo mi primera relación. ¿Cierto? Entonces, si yo me voy acá para banco, miren lo que pasó en banco. ¿Sí lo que me salió un más acá? ¿Sí lo ven, no? Que se me habilitó un más. Antiguamente pues no estaba acá este más. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le doy en el más, quiere decir que aquí, vea, me va a mostrar todas las sucursales de ese banco. ¿Sí ven? Ahí ya se me relacionaron. Entonces, por ejemplo, miramos, tengo el banco 1000 Itaú. Entonces vamos a crear la sucursal. Vamos a crear una sucursal para ese banco para ver el ejemplo. A ver, vamos a crear acá ID de sucursal 1240 centro principal, carrera 15, teléfono, ID del banco, en este caso sería pertenece, o sea, esta sucursal que crea acá pertenece al banco con ID 1000, ¿cierto? Apenas yo pueda, yo les voy a responder. ¿Cierto? Estas clases vienen... Mire que como seleccioné lo de cascada, él no me deja crear esta sucursal, ¿sí? ¿Por qué? Porque este banco no lo he creado. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en este caso creé esta sucursal y le dije que esta sucursal pertenece al banco 1000, ¿cierto? Al banco con ID 1000, que en este caso sería este, ¿verdad? Access tiene algo particular y es que cada vez que yo hago un cambio tengo que cerrar las tablas acá para que ellas se me actualicen. ¿Sí? Mire, entonces si yo abro el banco 1000, que es Itaú, ya me muestra la primera sucursal que le creé, ¿sí ve? Ese es el tipo de relaciones que hay. Sí, pues no sé si entendieron o quiere que les vuelva a explicar o hay alguna pregunta. Ángel me dice que no la deja ingresar, que el código de acceso de ingreso no fue encontrado, es muy raro. ¿Alguna pregunta o todo claro hasta ahí? Sí. Bien. ¿Sí, todos? Sí, claro. Listo. Entonces, ¿sí ven cómo funciona pues la relación? Vean. Ahora, si yo primo el primer banco, él me va a mostrar las sucursales que tiene. ¿Por qué? Porque ya hice la relación banco-sucursales. Ahora bien, voy a crear otra sucursal. Vemos que la 2205 es Piedecuesta, Centro Comercial de la Cuesta, por ejemplo. No sé, kilómetro 10, vía San Gil. El teléfono, me lo invento. Y digo que eso también pertenece al Banco Itaú, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es guardar
Cierro acá banco y vuelvo y lo abro. Si me voy para el Banco Itaú, ya me aparecen las dos sucursales. ¿Sí lo ven? Esta relación yo la podría guardar, ¿cierto? Guardo esa relación para... Recuerden que ustedes van a hacer la relación de todo el esquema que ustedes tienen allá. Muy bien. Ahora, bueno, ahora digamos que, por ejemplo, yo estoy llenando acá un campo que se llame, por ejemplo, bueno, digamos, voy a crear una sucursal 1478. Esto pertenece a Girón, kilómetro 8, no sé. Bueno, el número. Y digamos que para yo saberme el ID del banco, a veces se me puede dificultar, ¿cierto? Digamos en este caso, porque yo sé que es el 1000, pero digamos cuando usted tenga bastantes productos o bastantes bancos, usted acordarse del ID, usted decir cuál, pues este pertenece al banco de vivienda, por ejemplo, pero qué ID del banco tendrá la vivienda, ¿cierto? Entonces recuerden que yo podría ir y hacer un asistente para búsqueda. O sea, yo podría coger acá, acá sucursal, qué pena sucursal, y acá ID de banco, yo podría ponerle asistente para búsqueda. Bueno, este asistente para búsqueda debía haberlo hecho antes de hacer la relación. ¿Por qué? Porque cuando yo le haga el asistente para búsqueda, él me va a agregar automáticamente la relación automáticamente también. Entonces voy a hacerlo acá para ver el ejemplo, cómo se haría. Digamos, es la llave foránea, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos que es esta, pero voy a hacer el ejemplo. Antes de hacer la relación, cogemos la llave foránea y aquí le ponemos asistente para búsqueda. En este caso, no selecciono esta opción. Selecciono esta aquí arriba. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Entonces le voy acá. Y le doy siguiente y él me muestra todas las tablas que yo tenga acá. Entonces en este caso, como es la llave foránea, tendría que buscar la llave, la tabla principal, que en este caso es banco, ¿cierto? O sea, esta es la llave foránea y la llave es la llave de la tabla banco. Entonces se le selecciono banco y le doy siguiente. Y aquí me va a mostrar los campos del banco, ¿cierto? Ahí me va a mostrar todos los bancos relacionados con el campo. Entonces, en este caso, ¿cuál seleccionaría de todos ellos? ¿Cuál seleccionaría yo de todos ellos? ¿El ID del banco? ID del banco, ¿cierto? Porque esa es la llave principal del papá. Entonces yo le diría, muéstreme en una lista los IDs del banco que existen. ¿A qué pena? Cojo y lo selecciono y le doy acá. ¿Cierto? Campos seleccionados y de banco. Podría seleccionar varios, pero en este caso me interesa solo la llave principal. Y le doy siguiente, y aquí me los va a mostrar. Y finalizar. Bueno, vuelvo y les digo que no me deja porque ya tiene una relación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Antes de yo realizar las relaciones acá, creo en sucursal este ID banco, y aquí en tipo de datos le doy asistente para búsqueda y hacemos el paso anterior. Una vez ustedes... Señora. Digamos, por ejemplo, si nos pasa como le está pasando a usted, ¿se puede borrar o deshacer esa relación? Sí, acá le dan doble clic. Modificar relaciones, acá le dan doble clic y podríamos... qué pena, COI la seleccionan y le dan suprimir. Sí, pues seleccionan la relación y le dan suprimir. Lo que pasa es que, bueno, ahí en este caso debemos tener mucho cuidado, porque ella normalmente queda amarrada a muchos procesos que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que cerrar todas las tablas. Recuerden que Access obliga a cerrar todas las tablas. Cualquier cambio que hagamos, cerremos las tablas y las volvemos a abrir, si no nos va a arrojar una cantidad de errores. Y aquí pues ya la eliminé. Técnicamente ya la eliminé, ¿sí? Entonces aquí eliminé la relación, me voy para
aquí para el diseño, voy a ver si me deja borrar el campo. Volverlo a crear, ID banco. Vamos a ver si me deja. Listo, ahora sí me dejó. ¿Sí? Ahí ya eliminé la relación. Entonces vamos a crearlo otra vez. ID banco. El campo de búsqueda, busque los valores en otra tabla o consulta. En este caso la tabla banco. El campo ID banco. Le doy siguiente, siguiente. Aquí me muestra ya toda la lista que ya tengo de los bancos creados. Siguiente, aquí puedo habilitar la integridad de los datos, eliminar en cascada o eliminación restringida, dependiendo de lo que yo quiera. Y le doy finalizar. Dice que la tabla debe guardarse para que se puedan crear las relaciones. ¿Desea guardarla ahora? Sí. Si ya me voy para relaciones, mírela, aquí ya me la creo. ¿Sí? Y si me voy para la tabla bancos, pues ya me doy cuenta por el más que ya me creó la relación. De esta manera voy a llenar, digamos que sucursal, voy a crear una sucursal. Entonces yo digo que la sucursal es la 2008. Digamos que es la que queda en Zapatoca. Calle Octava, el número. Y cuando llego al ID del banco, pues él me va a mostrar los bancos que ya tengo creados, ¿cierto? Digamos así, yo podría decir, vea, el 1000. Vea, esos son los que tengo creados. O podría decirle que me muestre también los nombres, ¿sí? A veces es mejor hacerlo así con una listica para acordarme de los códigos, porque es que una vez dice, bueno, pues yo sé la vivienda, ¿cuál será? Entonces ya usted mirando los códigos, vea, esta es la vivienda, 1476. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con ese? Bueno, esa es la segunda manera de relacionar que les iba a explicar. Yo les dije que habían dos. Esta es la segunda manera de relacionarlos, por medio del asistente de búsqueda. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, por ejemplo, ahí en la tabla banco se le escribió ID Banco y en la sucursal la foránea ID Banco. Ahí sí permite así el mismo nombre o, por ejemplo, pues yo lo hago así, no sé. En la primaria la dejo ID Banco y por decir en la foránea la dejo ID Banco 1 para que no quede el mismo nombre. Bueno, pues lo ideal en las bases de datos es que con el mismo nombre para saber que este campo es el mismo que este. Pero Access no lo permite cambiar. Si yo quiero, lo puedo cambiar. Pero en buenas prácticas debería dejar el mismo nombre, porque por eso se llama llave primaria y llave foránea. Pero también lo podría hacer. O sea, en otros lenguajes sí no es así que lo deja uno el mismo nombre, o sea, necesariamente no debe colocarle algo más para que no haya conflicto. No sé, también era lo mismo, creo que le cambié. Sí, pero lo que le decía, o sea, en buenas prácticas yo debería de utilizar el mismo nombre de la llave primaria en la llave foránea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos códigos que yo voy a asimilar. Vea, vea este ID banco, porque es el ID banco de la tabla bancos. ¿Sí? Pero igual yo lo podría hacer también. ID banco 1, pues se podría hacer, ¿no? Aunque vuelvo y le digo, lo ideal sería dejarlo con el mismo nombre. Y para las relaciones, utilizar el mismo tipo de datos o el asistente para búsqueda. ¿Listo? Para que se transformen las relaciones. Profe, una pregunta. Si usted lo hace por asistente de búsqueda, digamos, le dio 1000, Bancolombia, y luego dice, ay, no, me quedó mal, era otro banco. ¿Se puede cambiar o hay que ya prescrito? O sea, digamos, si quiero cambiar este dato. Sí, señor. Digamos, usted ¿no? le dio la relación por así, sí, señor. O sea, Sí. usted le dio como usted lo tiene por lista, por asistente de búsqueda. Sí. Entonces usted quiere cambiar el dato porque está mal. ¿Se puede? Pero cambiarlo, digamos, acá. O sea, por ejemplo, estoy creando por la sucursal, ya la creé. Y dije que el ID de banco es el 1000. Y después digo, ay, no, mentira, no era 1000, era otro. ¿Sí? ¿Eso es lo que le entiendo? Exacto. Sí, pues sencillamente cojo y me voy acá y lo cambio. Digo que ahora perteneces a este. Y guardo. Ok, ok. Ya cuando me voy para banco, busco el...
$45.78. Bueno, pues no me lo muestra, pero no debería de afectarle nada. Lo que pasa es que como le he hecho tantos cambios a esta base de datos, mire lo que pasó aquí con las relaciones. ¿Se acuerdan que yo le estuve moviendo acá el teléfono? Entonces él lo que me hizo fue me creó otra relación con Banco 1. Ahora me está asociando esto. Por eso debo tener cuidado cuando voy a crear las relaciones para evitar ese tipo de inconvenientes después. Y esta tabla Banco 1 no está, simplemente él me la creó. Entonces debo tener mucha precaución a la hora de crear las relaciones. Por eso es importante trabajar sobre un esquema, ¿cierto? Antes de yo hacer una base de datos, debo pasarla primero a mano, hacer un esquema, cuadrar bien las relaciones. Una vez cuadre las relaciones, entonces ya me pongo y la paso a Access como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en general con el tema que vimos hoy? Sí, pero otra pregunta. Por ejemplo, en los IDs, yo escogí fue la llave primaria que fuera autonumérica. Sí. Entonces, bueno, en la primaria la escojo autonumérica, pero en la foránea ya se escoge solo numérica, ¿cierto? Correcto. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo claro? Igual pues ahí las dudas vendrán saliendo cuando se sienten a hacer el de ustedes, ¿no? Recuerden tener mucha precaución con las relaciones porque después de que me empiecen a salir tablas y otro tipo de relaciones, cuando vaya a realizar consultas, se me va a volver un despelote eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted ya tiene un esquema, ¿cierto? Entonces, pónganse según la idea que plantearon en el esquema, hagan la relación. Si es uno a muchos, uno a uno. Una vez realicen la relación en el esquema, entonces se van para las tablas y empiezan a hacer la relación en las tablas. Lo pueden hacer o por asistente de búsqueda o lo pueden hacer aquí por herramientas base de datos y por relaciones. Recuerden que es simplemente arrastrar de qué tabla a qué tabla va a crear la relación y listo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿O ya trabajar? Profe, bueno, yo tengo una consulta. Digamos, usted crea una sucursal para una tabla, sí, crea dos sucursales. En el caso de nosotros, ¿cuántos caracteres hay que crear dentro de la misma tabla? ¿Sí me hago entender? No. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? No lo entiendo. Usted puede crear un número X de bancos, los que quiera, y puede crear un número X de sucursales. ¿Cuántas mínimas se crean? Podemos crear nosotros, para el ejemplo de nosotros. Ah, ok, pues mínimo créense en, pues no sé, pues hay unos 4 o 5 registros. O sea, igual eso no influye. Y máximo, pues los que quieran. Entonces, mínimo 5 estarían bien. Agreguen 5 registros en cada tabla y empiecen a hacer pues las relaciones, ¿sí? Importante lo que le digo, primero cuádrenla aquí a mano, ¿sí? Que a mano quede clarito, que ustedes digan, vea, ya tengo las relaciones, esto uno a muchos, uno a uno, listo, esto va conectado con esto, y ya voy y me pongo en Access y empiezo a crear las llaves foráneas en las tablas correspondientes. Y después me voy a relaciones y las creo manual o por asistente de búsqueda, como ustedes gusten. Profe, ¿este video lo subirá ahorita? Sí, claro, ya ahorita pues está grabando, ahorita finaliza, pues ahí mientras me lo envían al Drive y después mientras lo subo a YouTube, pues me demora un poquitico, pero sí lo subo ahorita. Profe, yo tengo una pregunta con
esto mi ejercicio, si es posible. Claro, señora. ¿Le comparto pantalla o...? Listo, si quiere. Profe, yo viendo ahí la clase de hoy tengo que modificar mis tablas. ¿Algún problema que se las vuelva a enviar? No, pues no hay ningún inconveniente, tranquilo. Bueno, pues la idea cuando hagan pues las relaciones es que me muestren el esquema de relaciones, ¿sí? Y listo. Eso es lo que me deben enviar. Diana, cuéntame. Ya O pueden ver cuéntanos aquí que estamos todos, sí. para todos, sí. Quizás la duda también la tengan algunos. Bueno, profe, es que, pues normalmente yo manejo, bueno, yo quiero manejar la tabla usuarios y roles, ¿sí? Digamos Sí. que sea administrador o que sea un auxiliar, bueno, X, Y, Z, y asignarle un usuario según el rol. Aquí yo lo hice con una relación de uno a muchos. De un rol puede tener muchos usuarios, pero un usuario solo pertenece a un rol. Por mi pregunta es, yo lo hice así, pero en otros ejemplos yo he visto que hacen una tabla intermedia entre usuarios y roles. Pero no sé ahí, o sea, no sé si es que no lo interpreto mal o no sé qué será ahí. Para mí Bueno. debía ser así, pero no sé por qué en otros le hacen una tabla intermedia, no entiendo esta. Bueno, sí, lo que pasa es que a veces esas tablas intermedias, pues resulta que cuando ya estamos, por ejemplo, teniendo, por ejemplo, una página web, entonces ya ahí deberíamos crear una tabla, porque el usuario va a interactuar directamente con la página web y la página web va a consultar la tabla roles. Sí, digamos, eso ya es dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, ¿sí? Pero bueno, digamos que como usted lo entiende ahí, digamos, si miramos su ejemplo, usuarios roles, a ver, algún compañero que nos dé una idea, ¿qué tipo de relación podríamos recomendarle a la compañera que utilizara para usuarios y roles? De a uno, no se maten por ayudarle a la compañera Diana. De muchos a uno. ¿Por qué, compañero? Muchos usuarios, o sea, muchos usuarios pueden tener un solo rol. O un rol pueden tener muchos usuarios. Así lo quiero hacer yo. Un rol puede tener muchos usuarios. Yo diría que uno a uno. Uno a uno, ¿por qué, compañera? Pues estoy analizando todavía porque no sé, no me cuadra lo de un usuario, muchos roles, no sé, estoy como... Pues sí, o sea, pues vuelvo y digo, ¿no? Por ejemplo, vea, pues yo cómo lo haría. Yo lo haría dependiendo de la manera como yo lo estoy pensando. Por ejemplo, en el sistema de una universidad, por ejemplo, Academosoft, no sé si alguien lo haya trabajado. O bueno, partiendo del punto de... Y yo estoy en Academosoft. ¿Cómo? Sí, en la UTS se maneja ese sistema. Eso, listo. Entonces, por ejemplo, usted tiene diferentes roles, ¿no? Está el rol del docente, está el rol del estudiante y está el rol de administrativo. Por ejemplo, están esos tres roles, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me pondría a mirarlo por el lado, yo diría, bueno, es que el estudiante, o sea, cada rol tiene funciones diferentes, ¿cierto? Entonces, el estudiante tiene, digamos, puede consultar matrícula y puede realizar pago, un ejemplo, ¿cierto? Pero el siguiente rol, o sea, el que le sigue de forma jerárquica, que sería el administrativo podría ser también eso, pero adicional podría legalizar matrícula, podría matricular materias, pues no sé, pero digamos que el rol que le sigue tendría lo mismo que el estudiante, pero adicionalmente tendría más opciones. Y lo mismo con el docente. El docente probablemente tenga ciertos roles de administrativos y ciertos roles de estudiante. Y él puede tener opciones más. ¿Cuáles son las otras opciones? Calificar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo lo pondría como un uno a uno. Un usuario tiene un rol y el rol pertenece a un usuario.
¿sí? Yo lo vería así. Un usuario tiene un rol. O sea, yo soy estudiante, usted es administrativo, pero podría ser también, podríamos plantear el problema de que si yo trabajo en las, por ejemplo, en las UTS, yo puedo trabajar en las unidades y aparte soy administrativo también. Entonces, ¿qué tipo de roles me van a dar en Academosoft? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí va en la manera como Diana, o sea, pues ahí va en la manera que usted lo haya planteado. Usted nos dice que usted lo planteó como el compañero Ángelo, ¿cierto? Que es muchos a uno. Está bien. O sea, pues yo decirle que está mal sería ilógico que él dijera que está mal porque es que usted se planteó y si usted me explica por qué muchos a uno, tiene razón. Si yo le explico por qué unos a muchos, voy a tener razón. Si un compañero le explica por qué uno a uno, va a tener razón, porque dependiendo de cómo cada persona lo vea, ¿sí? Entonces, si su pregunta es que está bien lo que usted plantea, sí está bien. Sí, o sea, porque usted fue la que armó su diagrama, usted es la que entiende eso que está ahí, ¿cierto? Porque si yo a simple vista miro categorías, sitios, la verdad yo no daría con lo que usted se imaginó al momento de crear esa tabla, ¿cierto? ¿Quién lo sabe? Usted, que es la que está creando la tabla, la base de datos. Pero bueno, está bien, se podría. Uno a muchos, muchos a uno, es válido. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos ya todo clarito? Todo muy bien, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces no les quito más tiempo. Les recuerdo que la actividad es que ustedes realicen las relaciones de la base de datos o de las tablas que ustedes tenían. Vamos a darle ya una formita. Ya hoy aprendimos a hacer relaciones. Aprendimos que existen 3 tipos de relaciones, unos a unos a muchos y muchos a muchos. Y aprendimos a ser asistente para búsqueda, o bien sea para relacionar, o bien sea de manera independiente, a manera de lista, de manera que yo agregue los datos manualmente. Listo, básicamente esos fueron los temas del día de hoy. Pues les deseo feliz noche. El trabajo, bueno, pues hoy no creo que alcancen a hacer ya mucho porque ya ahorita se pondrán a dedicarse a sus cosas personales. Digamos que se dediquen mañana, entonces la idea sería para el hoy, ¿qué es? Hoy es miércoles, para el viernes, ¿les parece? Viernes 23:59, para que lo realicen entre mañana y el viernes. Sí, señor. ¿La próxima reunión cuándo es? Habíamos quedado que el lunes 13, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Profe, ¿y hasta cuándo va el curso? ¿Hasta qué día? Pues va hasta el lunes 13, ¿cierto? Pero yo creería que, pues igual, no creo que alcancemos a ver lo que nos hace falta. Pues bueno, igual no nos hace falta mucho, pero entonces la idea sería, si aquí al lunes no alcanzamos a ver el tema, hasta informes, que la verdad es algo muy sencillo, entonces yo creo que me alargaría por ahí 1 o 2 días. Esos días que me voy a alargar no son obligatorios, ¿sí? O sea, digamos, tal vez va a haber una persona que me va a decir, no, pues el curso iba hasta el 13, yo hasta el 13 estudio. Ah, bueno, listo, no pasa absolutamente nada. Si usted cumplió las actividades hasta el 13, ya aprobó. El resto de videos o el resto de tareas que les puedo mandar después del 13 es opcional, o sea, ya no las voy a calificar, es como para que logremos ver el contenido completo, ¿sí? Pero no es Sí, obligatorio. profe, pero es mejor así, ¿no? Como terminar el tema completo, así sean unos días más. Sí, pero vuelvo y les digo, ¿no? Tal vez a alguna persona pues no le quede tiempo o bueno, sus inconvenientes, entonces vuelvo y le digo, de igual manera yo me voy a alargar, ¿sí? Ya si ustedes quieren, bueno, no, pues yo quiero seguir viendo otro poquitico o no, ya con lo que vi considero que ya estuvo bueno, no pasa nada, o sea, eso no va a traer ninguna consecuencia, ¿listo? Lo oficial es hasta el lunes 13. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, profe, gracias. Listo, entonces, feliz noche para todos y mañana que tengan un feliz día. Cualquier duda, inquietud,
acerca de cuando estén haciendo el trabajo, pues me escriben, ¿sí? Me escriben, que yo ahí cuando tenga tiempito yo les respondo, y si he llegado el caso, pues a varios les he pedido el trabajo para revisárselo. Entonces ustedes me lo envían, yo lo reviso acá a ver qué problema hay, o nos conectamos por una sesión los dos o los tres, como sea necesario. ¿Listo? Entonces, feliz noche y que descansen. Muchas gracias. Muchísimas gracias.